Bueno, ¿se escucha? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿O más o menos? Bueno, me alegro. Les voy a pasar a compartir una pantalla. Ustedes me dirán si lo pueden ver. ¿Sí? Sí, ¿Se ve? sí, Bien. sí. Vieron que la seño Sally estuvo mencionando que este es el mes de la Biblia, así de conmemoración. Entonces yo preparé algo referido al tema, ¿sí? Para poder acompañar un poco más a lo que se va a ver en este mes de septiembre. Ahí les voy a compartir. Para arrancar, yo les voy a, no sé si lo sabrán algunos, este corito yo lo aprendí en la iglesia de San Carlos y bueno, y se los quería compartir a ustedes. ¿No? El que lo sabe, genial, y si no, es un corito más para que lo apliquemos a nuestro cancionero que también habla de la Biblia. Sí, dice la Biblia es cual un, ¿qué hay ahí? Es cual Martillo. Martillo. martillo que parte la roca en dos. Es lámpara que alumbra como un, ¿qué será Faro. eso? Como un faro en la tempestad. Y eso que dice, hay un dibujito ahí, ¿qué Espada. será? Una espada. Espada. Espada de dos. Un espejo la Biblia es. Bendito libro de mi Dios, la Biblia es para mí. ¿Sí? Yo se los voy a compartir, a ver si se escucha, para que ustedes lo vayamos aprendiendo entre todos. ¿Se escucha? No se escucha. Martillo que parte la roca en dos, es lámpara que alumbra como un faro en la tempestad, espada de dos filos, un espejo la Biblia es, bendito libro de mi Dios, la Biblia es para mí. ¿Se escuchó? ¿Les Sí. gustó? ¿Lo habían Sí. escuchado? ¿Lo habían escuchado alguna vez? No. No. Bien, se los comparto de nuevo para que lo vayamos aprendiendo. La Biblia es cual martillo que parte la roca en dos, es lámpara que alumbra como un faro en la tempestad, espada de dos filos, un espejo la Biblia es, bendito libro de mi Dios, la Biblia es para mí. Bien, bueno, en base a este corito, lo que yo hice, lo que procuré hacer es, a veces uno canta un corito, ¿no? Y no prestamos atención a la letra y lo cantamos por cantar y a veces no buscamos si realmente esa letra está en la Biblia, ¿no? Entonces lo que yo hice fue descargar primero la letra en internet de esta canción y ir viendo si en la Biblia realmente estaba lo que decía este corito. ¿Sí? Y bueno, y lo pude encontrar y entonces se lo quiero compartir con ustedes para que lo podamos analizar juntos. Yo fui tomando por estrofa. La primera dice, la Biblia es cual martillo que parte la roca en dos. A mí me llamó mucho la atención esta primera frase y quizás me costó en un principio poder entenderla. ¿Qué significará partir la roca en dos? ¿No? Porque es como una metáfora, ¿sí? Que lo utiliza. Entonces busqué en la Biblia y en Jeremías 23:29 dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Y en función de este versículo fui como reflexionando en algunas cosas. Y les quiero hacer unas preguntas a ustedes. ¿En sus casas sus papás tienen un martillo? ¿Alguna vez lo han visto con un martillo a papá? A Sí. mamá también, ¿por qué no? Sí. Sí. A mí Bien. ¿Y para qué lo usa el martillo? para clavar. Para trabajar. Para trabajar, pero con cosas duras o cosas blandas. Duras. Con clavos y cosas duras. Con cosas duras. Bien, entonces bueno, ahí fue uniendo un poco y digo, bueno, como una piedra y la piedra es dura también, ¿verdad?
Entonces, la conclusión o la reflexión que yo pude sacar de este versículo es que realmente la Biblia es como un martillo que quebranta la piedra en dos. ¿Pero por qué? La palabra de Dios es como un martillo, ¿sí? La enseñanza de la palabra de Dios es como un martillo que va moldeando nuestros corazones. Quizás ustedes aún son muy pequeños, pero a veces cuando vamos ya creciendo y cuando nos convertimos en personas mayores, nuestro corazón, si no conocemos a Dios, está duro como una piedra, ¿sí? Porque no conocemos a Dios, porque no creemos en Él, porque no nos arrepentimos de nuestros pecados. Entonces nuestro corazón está sucio, pero también en un primer momento está muy, muy duro como una piedra. Y solo Dios puede ablandar ese corazón, ¿sí? Lo puede moldear, ¿sí? El martillo generalmente lo utilizamos para moldear, para dar forma a aquellos materiales que son rigurosos, que son duros. Bueno, nuestro corazón, el Señor lo compara como una piedra en un principio, cuando no lo conocíamos a Él. Pero ¿saben qué? A veces puede ser que también nosotros ya le conocimos a Él, ¿sí? Nos arrepentimos de nuestros pecados y puede ser que hayamos cometido un pecado, que hicimos una mentira o hicimos algo que a Dios no le agrada. Pero si nosotros nos arrepentimos de ese pecado y vamos a la palabra de Dios, a la Biblia, Él, la palabra como un martillo, nos va moldeando nuestro corazón, nuestra forma de ser, nuestro carácter, nuestra actitud. Hay veces que por ahí en la escuela nos comportamos mal, que respondemos mal a la seño, que peleamos con nuestros compañeros y hacemos cosas que por ahí no le agradan a Dios, ¿no? Entonces, recordemos esto, la palabra de Dios, la Biblia, es como un martillo que rompe la roca en dos, es decir, Dios nos puede moldear, puede romper nuestro corazón para darle la forma que Él quiere, que a Él le agrada, ¿sí? No como nosotros queremos ser. A veces nosotros podemos tener familiares que no conocen a Dios, ¿sí? Y oramos por ese familiar, oramos por ese amiguito que no lo conoce. Y hay veces que llevamos mucho tiempo orando por una persona que no conoce a Dios, por la dureza del corazón que tiene esa persona. Y nosotros en un momento decimos, bueno, ya está, no va a haber forma, no lo va a conocer y por ahí nos cansamos. ¿Y saben qué? No nos cansemos de orar por esa persona que no conoce a Dios, porque la palabra de Dios es como un martillo, que por más que esa persona tenga el corazón de piedra, por medio de la palabra se puede romper, ¿sí? Se puede moldear para la perfección de Dios, para que sea como a Él le agrada, y también a nosotros. ¿Se entiende? Entonces el primer punto que tenemos que tener en cuenta es que la palabra de Dios es como un martillo que parte la roca en dos, ¿sí? Así de fuerte es la Biblia. Esa característica tiene. ¿Se va entendiendo? ¿Me siguen? Bien. Después rescaté esta frase, que es el corito que cantó Gaby, ¿sí? Es lámpara que alumbra como un faro en la tempestad. Yo les puse esta imagen representativa para que podamos imaginarnos y podamos entender de qué faro por ahí estamos haciendo referencia. ¿Qué pueden ver ustedes en esa imagen? ¿Dónde está el faro? En el mar. Está en el mar. ¿Y cómo está el mar? Está en una tempestad. Está en un lugar donde hay muchas olas gigantes. Muchas olas, ¿sí? Ustedes imagínense por un momento que estamos arriba de un barco, ¿sí? Y de repente se oscurece, no hay luna, el mar está embravecido, el que está a cargo del timón se desvía de esa ruta marítima y está buscando la forma de llegar a la costa, ¿sí? La costa es la orilla del mar, donde desembarcan en el puerto. Pero piensen que no se ve nada en el medio del mar, está oscuro. Y de repente se puede ver apenas una luz muy débil, que por un momento se ve, por un momento no. Pero cuando se va acercando se ve
con más fuerza esa luz. Y esa luz es un faro, ¿sí? Yo busqué para qué sirve un faro en el mar. Generalmente es un punto de referencia para quienes van navegando, ¿sí? Ese faro indica que el puerto está cerca, ¿sí? Imagínense que nosotros no sabemos, pero vemos esa luz y esa luz ya nos va a guiar a donde queremos llegar, ¿sí? Esa es la función del faro, que tiene como una forma de torre y que bajo de esa luz está el puerto al cual debemos llegar, ¿sí? Entonces, ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver el faro con la lámpara y demás? En primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es este texto, ¿sí? Yo seleccioné este texto, que es: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Y por qué? Porque la escritura de Dios, la palabra, la Biblia, es luz, ¿sí? Es quien va a alumbrar nuestros pasos, para dar pasos firmes, seguros, para no equivocarnos. Si nosotros vamos a la Biblia y leemos cómo debe comportarse un hijo de Dios y qué cosas debe hacer y cuáles no, ya su palabra nos está alumbrando nuestros pasos. Ya cuando vamos a la escuela, ya sabemos qué tenemos que hacer, porque yo escuché o porque leí un versículo que me decía que no debo mentir, ¿sí? Por eso la palabra alumbra nuestros pies para dar pasos firmes, dar pasos seguros, sin titubear, ¿sí? En ese camino, si yo me dejo guiar por la palabra del Señor, no va a haber peligro, ¿sí? Sino va a ser un camino de gozo, dice la Biblia. Y si yo me nutro todos los días de la palabra, ¿sí? Leyendo un versículo por día, un salmo por día, o como a ustedes les guste leer la Biblia, yo voy a aprender a discernir entre lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Yo ya voy a saber qué es lo correcto, qué es lo que le agrada a Dios, cómo yo me comporte, cómo yo actúe, cómo yo piense, y qué cosas no, ¿sí? Entonces, por eso la palabra de Dios alumbra, ¿sí? Nos alumbra nuestra tempestad. Sí, quizá ustedes son muy pequeños, pero a medida que vamos creciendo podemos estar en un momento oscuro en nuestra vida, y más aún si no lo conocemos a Él. Y la palabra de Dios llega para alumbrar esa vida, ¿sí? La enseñanza de Dios, de esa palabra, viene para alumbrar en esa tempestad que estamos atravesando. Por eso lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿sí? Si nosotros vamos a la palabra de Dios todos los días, quédense tranquilos que vamos a dar pasos firmes y seguros, ¿sí? Que no va a haber peligro, ¿sí? Como decía la señora Sara al principio, la Biblia nos alumbra, ¿sí? Más en estos tiempos de oscuridad, donde hay tanta maldad en el mundo, donde a veces somos tan inocentes o a veces no sabemos cómo actuar y podemos caer en un pecado, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos firmes en la palabra de Dios y en oración sobre todo, vamos a dar pasos firmes y seguros, ¿sí? Y la palabra de Dios va a ser como un faro. Fíjense en la luz del faro, cómo va guiando en medio de la tempestad. En medio de la tempestad hay una luz, y esa luz es la que nos da calma. Esa luz es la que nos va a guiar en nuestras vidas, ¿sí? En este caso es la palabra de Dios, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno, la otra frase que seleccioné del corito es como espada de dos filos, ¿sí? Y para explicar esto, yo seleccioné este versículo que está en Hebreos 4:12. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, ¿sí? ¿Qué significa esto? En primer lugar, significa que la palabra de Dios la asemeja a una espada de dos filos, porque es tan el poder que tiene la palabra de Dios que puede penetrar hasta en un corazón del mayor pecador, de la persona más pecadora que nos podamos imaginar, ¿sí? De una persona que ha cometido
crímenes, aberraciones, lo que fuera, si él tiene esa disposición de escuchar la palabra de Dios, o si en algún momento escucha la palabra de Dios, esa palabra es como una espada de dos filos, porque tiene el poder de penetrar hasta lo más profundo de su alma, de su corazón, ¿sí? Para poder llegar a esa persona. Pero no solo se queda en eso, porque fíjense en que dice que es eficaz, ¿sí? Una vez que penetra en ese corazón, en esa alma que la acerca a Dios, que lo conoce a Dios, que cree y que se arrepiente, es eficaz, ¿sí? Porque es una palabra útil. La Biblia no es como cualquier libro que leemos en la escuela, ¿sí? No es como cualquier libro de cuentos. La Biblia es un libro que es eficaz, ¿sí? Que es útil, que todo lo que está escrito allí es palabra verdadera, y sobre todo que es eterna para toda la vida, ¿sí? La Biblia es viva y eficaz, ¿sí? Porque va a ser siempre útil, porque va a ser siempre verdadera y eterna, ¿sí? Por eso cantamos que es un tesoro precioso, porque es eterna, ¿sí? Entonces, nosotros tengamos en cuenta que si aún el más pecador, el más vil pecador que puede existir en la tierra, llegase a escuchar la palabra de Dios tiene ese poder como una espada de doble filo de penetrar hasta lo más profundo del alma para corromperlo, para quebrantar un corazón arrepentido, ¿sí? Que lo pueda conocer a Dios y sobre todo transformarlo. Como lo veíamos cuando decíamos que la Biblia es como un martillo que quebranta la roca, ¿sí? Nos moldea, como también nos pasa a nosotros. Nosotros cuando conocemos a Dios nos arrepentimos, pero no somos cristianos perfectos, y más aún cuando no lo conocemos todo. Entonces la Biblia nos va moldeando. Con ese martillo Dios nos va dando la forma que a Él le agrada, ¿sí? Entonces recordemos que la Biblia es como una espada de dos filos, ¿sí? Un arma muy poderosa. ¿Y saben qué? Lo mejor de todo es que las tenemos en nuestras manos. Y muchas veces tenemos un montón de Biblia en nuestra casa y no leemos ninguna. Y miren qué tan poderosa puede ser. Y para ir terminando el corito, dice: la Biblia es como un espejo. Y yo averigüé y digo, bueno, ¿qué nos querrá decir? Que la Biblia es como un espejo. Ustedes, por ejemplo, cuando se preparan para ir a la escuela, ¿se miran al espejo para ver cómo están? ¿Si están desalineados? ¿Si están bien? ¿O se levantan y salen así nomás? Me miro al espejo. Se ven al espejo. Bueno, ¿y qué pasa si se ven al espejo y ven que, bueno, que su pelo está desarreglado, que a los hombres se le paró acá la corona, o que la mujer tiene el flequillo mal? ¿Se van igual o, bueno, buscan el peine, se vuelven a peinar, se lo mojan? ¿Qué hacen? Me vuelvo a peinar. No, yo me lo dejo un poquitín, si no es tan importante. Me vuelvo a peinar. Bueno, También. se vuelven a peinar. Yo también. Y bueno, y la Biblia dice que es como un espejo porque nos muestra tal cual somos, en nuestra versión buena y también en la versión mala, porque la Biblia dice que del corazón del hombre salen los peores pecados, ¿sí? Y nos muestra la Biblia cómo somos, y también nos muestra la Biblia cómo Dios quiere que seamos. Fíjense en este versículo que yo seleccioné. Dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros vamos a la Biblia y vemos, ahora no tengo en la mente el versículo, pero hay un versículo, si no me equivoco, que en Mateo, que dice que del corazón del hombre salen las cosas más contaminosas, ¿no? Y si nosotros vamos a la Biblia y leemos
que somos así y la cerramos y me voy, estoy siendo como un espejo que yo veo que estoy mal, que yo veo que estoy toda despeinada, que no me lavé la cara, me veo pero me voy igual. Y el Señor no quiere que seamos así. El Señor quiere que reflexionemos en su palabra. ¿Sí? Si nosotros vemos que estamos haciendo algo mal, lo leemos en la palabra, pero también la palabra nos dice cómo tenemos que ser. No solo tenemos que ser oidores, sino hacedores. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo lo tengo que leer o tengo que escuchar las clases todos los sábados o todos los domingos, sino lo tengo que poner en práctica. ¿Sí? Si no estamos siendo semejante al hombre que se mira al espejo en su rostro natural, que se ve y se va. Y el Señor no quiere eso para nosotros. ¿Sí? El Señor quiere que nos veamos reflejados en su palabra. Por eso la Biblia es como un espejo, que nos muestra tal cual somos, nuestra naturaleza humana, pero también nos muestra cómo Dios quiere que seamos, para que le agrademos, para que recibamos bendiciones. ¿Sí? Entonces, pensemos en esto. ¿Se entiende? Entonces vamos a ir repasando. En primer lugar, la Biblia es como un martillo que parte la roca en dos. ¿Por qué es como un martillo la Biblia? Porque va moldeando todo nuestro corazón a la forma que Dios quiere. Quebranta nuestro corazón duro. Bien. ¿Qué más? Va moldeando nuestro corazón. ¿Sí? Dice que el fuego es el que purifica. Por eso dice, no es mi palabra como fuego, ¿sí? Como fuego que purifica, y como martillo que quebranta la piedra, que quiere decir que quebranta toda la arrogancia que puede haber en un ser humano, ¿sí? El Señor la va moldeando, ¿sí? Va moldeando nuestros corazones, no solo de aquellos que no conocen a Dios, sino también va todos los días, va moldeando nuestro corazón, nuestra conducta, nuestra forma de ser, porque no somos perfectos por más que lo conozcamos a Él. Podemos cometer pecados y errores, pero si nos arrepentimos y buscamos cambiar, el Señor nos va purificando, ¿sí? Y nos va moldeando, ¿sí? Entonces recuerden que la palabra de Dios como un martillo. Después, ¿por qué era como un faro que alumbra en la tempestad? Porque es luz para nuestros pasos. Es luz para nuestros pasos, ¿sí? La palabra de Dios es luz para nuestros pasos. Lámpara a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino, ¿sí? Si nosotros nos nutrimos de la palabra de Dios, pierdan cuidado que vamos a dar pasos firmes y seguros. Y la Biblia es como una espada de dos filos. ¿Por qué? Porque penetra, ¿qué era? ¿Qué es capaz de hacer la Biblia, la Escritura? Es viva y eficaz. Porque es viva y eficaz, es verdadera, es eterna, es útil, ¿sí? No son como los libros de escuela que nos sirven este año y el año que viene tenemos que comprar otro nuevo. La Biblia es el libro más antiguo de la tierra y el que va a perdurar, ¿sí? Que no necesita ninguna actualización, ¿sí? Generalmente en la escuela vamos cambiando los libros porque están desactualizados, necesitamos información nueva. La Biblia no, es el único libro en la faz de la tierra que no necesita actualización. Por eso es eficaz, es útil para nuestra vida. Y la Biblia es como un espejo. ¿Por qué? ¿Por qué era? Para demostrarnos cómo somos. Bien. Para mostrarnos tal cual somos. Sí, y cómo a Dios le agradaría que sean sus hijos. Bien. El textito que ustedes van a estudiar. Obedientes a su palabra. Obedientes a sus palabras, ¿sí? Tal cual. Dios le agrada que sus hijos sean obedientes, ¿sí? Tenemos los mandamientos, recuerden, ¿sí? El textito que ustedes van a estudiar es porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12.
¿sí? Ese es el textito que ustedes van a tener que aprender para la próxima clase. Y no solo se centran en estudiar el texto, sino también espero que esto que preparé les sirva para reflexionar, que lo puedan aplicar en sus vidas. Más que nada, no ser unos simples oidores, como dice Santiago, sino que reflexionemos, bueno, estoy haciendo esto mal, estoy haciendo esto bien, como a Dios le agrada que sea. Por más que ustedes sean pequeños, tenemos que hacer las cosas bien, ¿sí? Y antes de terminar, les voy a volver a compartir el corito, así se nos va quedando en la mente. La Biblia es cual martillo que parte la roca en dos, es lámpara que alumbra como un faro en la tempestad, espada de dos filos, un espejo la Biblia es, bendito libro de mi Dios, la Biblia es para mí. Bueno, eso es lo que tenía preparado, una simple reflexión, espero que se lo puedan apropiar y nada, les deseo una buena semana para todos.